Esta mañana quisiera compartir con ustedes un tema que nos ayude, además de crecer en algunas de nuestras áreas, para que podamos también compartir con otros a la hora de testificar y predicar la palabra del Señor, como lo estamos haciendo con diferentes amigos, compañeros de trabajo, jefes, vecinos, como sé de varios de ustedes. Nuestro tema de hoy tiene que ver con el sábado, una de las doctrinas distintivas nuestras como adventistas del séptimo día. ¿Qué quisiera compartir con ustedes hoy? Vamos a estudiar juntos, hasta donde nos da el tiempo, 3 mensajes que hay en la doctrina del sábado. El sábado, la observancia del sábado, tiene para nosotros, entre muchos otros, 3 mensajes básicos, fundamentales. Con la observancia del sábado, Dios pretende que nosotros entendamos, además de otras cosas, 3 básicas. Si logramos captarlas hoy, habremos aprovechado el tiempo. Antes de entrar en esos 3 mensajes fundamentales del sábado como día de reposo, debo decirles que no trataremos nada que tenga que ver con evidencias bíblicas para la observancia del sábado. Estaremos dando por sentado eso hoy. Primero, porque estoy hablando a una audiencia adventista que no necesita que se le compruebe que el sábado es el día del Señor. Así que no tocaremos para nada esa parte. Daremos por sentado que entendemos que el sábado es el día del Señor. Sin embargo, para beneficio de algunas personas que no son adventistas y no conocen esa área y que estarán viendo el video en algún momento, yo quisiera compartir con ustedes unas cuantas declaraciones nomás de reconocidos estudiosos de la Biblia, no adventistas, tanto católicos como protestantes, en lo que tiene que ver con su reconocimiento del sábado como día de reposo. ¿Okay? Estaremos compartiendo con ustedes en algún momento las evidencias bíblicas del sábado como día de reposo, pero eso será en otro tema, en otro estudio. Por ahora, por eso de que este video llegue a manos de algún hermano evangélico, bautista, metodista o de las tantas iglesias evangélicas que hay, o hermano católico, yo quisiera, a manera de introducción nomás, en ese sentido, compartir con ustedes 2 o 3 declaraciones de altos líderes de estas 2 áreas del cristianismo, el catolicismo, aunque en verdad en ese primero, créanme que me cuesta un poco referirme
ese sistema como cristianismo, con todo el respeto que se merece esa institución, pero luego tal vez podré expresar un poco el por qué. Me cuesta mucho considerar cristianismo el sistema del catolicismo, pero no es ese el tema ahora. Quisiera compartir con ustedes entonces, en primer lugar, algunas declaraciones de reconocidas personalidades en el catolicismo en relación al sábado. Unas 2 o 3 nomás. Leo de El Espejo Católico, editorial del 23 de septiembre de 1839, órgano oficial del cardenal Gibbons. Dice así: la Iglesia Católica, 1000 años antes de la formación de cualquier iglesia protestante y por virtud de su misión divina, cambió el día del sábado al domingo. Por lo tanto, el domingo cristiano es hasta este día el hijo reconocido de la Iglesia Católica. Con esto él está diciendo, no lo hizo Dios, no lo hizo Jesús, en cambio lo hizo la Iglesia Católica. Un catecismo doctrinal, documento católico también, tercera edición, página 174 de Esteban Kingman. Dice así: ustedes saben que los catecismos antiguos estaban hechos a base de una pregunta, una respuesta, una pregunta, una respuesta. Ahora hay un poquito de diferencia en la forma. Dice así: pregunta, ¿tiene usted otra manera de probar que la Iglesia Católica tiene autoridad para instituir fiesta de precepto? Respuesta: si no tuviese tal autoridad, no hubiera podido hacer aquello que todos los autores modernos versados en religión están de acuerdo con ella. No hubiera podido sustituir la observancia del sábado, el séptimo día de la semana, por la observancia del domingo, el primer día de la semana, cambio para el cual no hay autoridad bíblica. ¿Okay? Les recuerdo que estoy leyendo documentos oficiales del catolicismo. Carta autógrafa del cardenal Gibbons. Tiene 3 preguntas, 3 respuestas. Primera: ¿es el sábado el séptimo día de la semana de acuerdo con la Biblia y los 10 mandamientos? Yo contesto, sí, la respuesta del cardenal. Segunda: ¿es el domingo el primer día de la semana y cambió la Iglesia Católica el séptimo día, sábado, por el domingo, el primer día? Yo contesto, sí. Tercera pregunta: ¿cambió Cristo el día? Es la carta dirigida al cardenal Gibbons y él responde, ¿cambió Cristo el día? Yo contesto, no. Fielmente vuestro, J. Cardenal Gibbons. No hay ninguna negativa de parte de la Iglesia Católica en enseñar, sostener, reconocer y defender la observancia del domingo como un hijo de ella, una institución de ella, y que no tiene nada que ver con la Biblia. ¿Okay? Una más, católica, una más. Estoy leyendo de este folleto Día del Señor, sábado o domingo, que es una recopilación que este servidor hizo de una cantidad de declaraciones de autores católicos y protestantes defendiendo el sábado como día de reposo. Si le interesa a alguno, hay material allí disponible para que puedan tenerlo en sus manos y compartirlo con otros amigos. Se llama Día del Señor, sábado o domingo. Leo una más. Estoy escogiendo aquí entre varios. Del cardenal James Gibbons también, La fe de nuestros padres, edición de 1923. Dice así: podéis leer la Biblia desde el Génesis hasta la Revelación, o sea, Apocalipsis, y no encontraréis una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras hablan de la observancia del sábado, día que jamás santificamos.
ellos como católicos. Okay, hay varias más, pero voy a dejar esas para leer unas de autoridades no católicas. El doctor Hiscox, bautista, dice así: había y hay un mandamiento para acordarse del día de reposo para santificarlo, pero ese día de reposo no fue el domingo. No existe prueba alguna en las Escrituras del cambio de la institución del reposo del séptimo día al primer día de la semana. Eduardo T. Hiscox, autor del Manual de la Iglesia Bautista, de donde estamos mencionando. Dwight, este es líder presbiteriano, dice así: el día de descanso cristiano, domingo, no aparece en las Escrituras, y la iglesia primitiva tampoco lo reconoció como el día de reposo. Presbiteriano. El mismo Hiscox, bautista, en otra de sus declaraciones, dice así: este es un párrafo de la tesis desarrollada ante el Concilio de Ministros Bautistas en Nueva York el 13 de diciembre de 1993. Dice así: claro está que sé muy bien que el domingo como día religioso tuvo su origen en los albores de la iglesia cristiana, conforme a las enseñanzas de los padres cristianos y otros autores, pero qué lástima que nos llegara señalado con la marca del paganismo y bautizado con el nombre del día del sol, y que luego la apostasía papal lo adoptara y sancionara y lo transmitiera como legado sagrado al protestantismo. Ellos no lo niegan, no lo ignoran, no lo niegan. Revista Episcopal, 8 de julio de 1984. La observancia del primer día en vez del séptimo se apoya tan solo en el testimonio de la iglesia. Howard Schultz New, Revista Episcopal, 8 de julio de 1984. Un libro de la Iglesia Luterana Unida, se llama El Problema del Domingo, edición de 1923, página 36. Hemos visto que la impresión del sábado judío desapareció grandemente de la mente de la iglesia cristiana, y cuán completamente la idea más nueva que sostenía la observancia del primer día tomó posesión de la iglesia. Hemos visto que los cristianos de los primeros 3 siglos nunca confundieron el uno con el otro, sino que por un tiempo celebraban ambos. ¿Ustedes recuerdan cuándo es que empezaron a celebrar ambos? Cuando empezó a imponerse por parte del catolicismo el domingo como día de reposo, y entonces para evitar represalias siguieron guardando el sábado los cristianos, pero para evitar problemas, vamos a guardar el domingo también. Y ahí empezó en realidad el problema. Bueno, hay muchas declaraciones, hermanos, pero no es ese el tema de hoy. Están aquí bastantes, y estoy sacando la segunda edición, que son varias declaraciones más que he recopilado diferentes historiadores y demás, para que tengan disponible allí el material. Entonces, repito, no entraremos en nuestro tema en evidencias del sábado como día de reposo. Eso lo estamos dando por sentado. Lo que vamos a ver en esta mañana, ¿qué es? 3 pasos, ¿no? 3 mensajes que hay de Dios para nosotros en la observancia del sábado, fundamentales. ¿Ok? Vamos allá. En primer lugar, la observancia del sábado para el cristiano tiene como propósito por parte de Dios que entendamos que Él es nuestro creador.
el primer mensaje del sábado es un mensaje de creación, es un mensaje de pertenencia. Y vamos a ir viendo qué implica esto para nosotros, para los seres humanos. Éxodo 20 del 8 al 11. Éxodo 20 del 8 al 11, que sabemos prácticamente de memoria. Dice así: acordarte has del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ok. ¿Qué tenemos aquí? La razón por la cual guardar el sábado, según Éxodo 20, ¿cuál es? Según la forma en la que está estipulado Éxodo 20, en cuanto al cuarto mandamiento se refiere, la razón para guardar el sábado como día de reposo es porque en él Jehová hizo. ¿Ok? Bueno, porque Jehová hizo la creación y en el sábado reposó. La razón de Éxodo 20 para la observancia del sábado es un día que Dios pide que el ser humano se lo aparte, su criatura, sus hijos, se lo aparten para adorarlo como creador. ¿Ok? Porque en 6 días hizo y el séptimo descansó. Todos tenemos muy claro eso. Ahora, ¿quién es este Jehová que hizo en 6 días? Y aquí vamos ya introduciéndonos un poquito en a lo que queremos llegar en cada una de las secciones. El mandamiento dice: trabajarás 6 días y 1 descansarás. Razón: porque yo, Jehová, hice en 6 días y descansé el séptimo. Tú descansarás el séptimo en reconocimiento de que yo soy tu creador. Sencillo, fácil, ¿verdad? No hay nada complicado ahí. ¿Quién es este Jehová que nos dice eso en Éxodo 28 al 11? En Juan 1, también lo conocemos muy bien. Juan 1 al 3. En el principio era el Verbo, ese es Cristo, según Apocalipsis 19. Verbo de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, estaba al lado del Padre, pero además de ser y de estar al lado del Padre, dice, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Recuerdan? Porque en 6 días hizo. Y aquí nos dice: todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Jesús. Sí, la Escritura nos habla de que fuimos creados por el Padre, Jehová el Padre, o Yahweh el Padre, que fuimos creados por Yahweh el Hijo y también por Yahweh el Espíritu Santo. Ese es otro tema que hemos estudiado en algún momento, partes que estaremos viendo luego, cómo la Biblia llama Yahweh a los 3, a cada uno de ellos, pero no es lo de ahora. Hoy quisiera centrarme en esta sección, en este momento,
en el punto en que el Jehová de Éxodo 28 al 11, que pide que se le guarde el séptimo día en señal de reconocimiento de que Él es el creador, es el que dice Juan que hizo todas las cosas. Entonces, ¿ese es quién? ¿Ah? Jesús, el Hijo de Dios, Jehová el Hijo. Ahora, veamos esto un poquito más de cerca, hermanos. En el mensaje de creación que tiene el sábado para nosotros, ese mensaje de pertenencia, de que no venimos de la nada o de una ameba, de un renacuajo. Un hermano en el campo, sencillo él, en su forma de hablar, me decía de un peje sapo, ese jupón, que lo ven a veces señalar, una jupota y un dadito. No, tú no vienes de un renacuajo. Vamos a estar viendo esto en la tarde. Tenemos un seminario de creacionismo por científicos cristianos. Fenomenal el seminario, fenomenal. Son 4 videos de media hora cada uno. Vamos a estarlo viendo en la tarde, no lo pierdan. ¿Okay? Donde estaremos continuando lo de hoy en la mañana, solo que con video. Pero en este mensaje del sábado, ¿mensaje de qué? ¿Ah? De creación, de pertenencia. Hay involucradas varias cosas, pero yo voy a centrarme hoy en una: subsistencia. Subsistencia. En el mensaje que tiene la observancia del sábado para los hijos de Dios, como señal de haber sido creados por Él, hay a la vez un mensaje de subsistencia. ¿Qué es subsistencia? ¿Ah? Subsistir sí, pero no me ayuda mucho. Existir no. No. Sobrevivir. Ok, por ahí sí. ¿Ah? Que necesita de. Sí, esa es la idea. Mantenimiento. No, eso es crear. ¿Ok? Sí. El diccionario lo define así: permanencia, estabilidad y conservación de las cosas, conjunto de medios necesarios para el sustento de la vida humana. El conjunto de medios necesarios para el sustento de la vida humana. Es decir, Dios creó, Él hizo su creación, pero hay algunas personas por allí enseñando que sí es cierto, Dios creó, Él hizo todos los planetas y el universo, pero luego dejó, Él se desentendió de eso, hizo la pelota, en el caso nuestro, el planeta Tierra, pero luego se desentendió de ella y dejó en ella leyes para que los planetas y todo el sistema solar y todas las galaxias se rijan por esas leyes. Es decir, Él creó, le dejó leyes, se apartó y Él se dedicó a otras cosas. Es eso lo que nos enseña la Biblia. La Escritura dice que Dios no solo nos creó, sino que como nos creó, nos sustenta. Vean lo interesante en esto y captaremos qué es lo que quiere decirnos en este sentido. Miren Salmo 119, 90. Salmo 119, 90. Dice la palabra de Dios así: de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste.
por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. ¿Quién hace que la tierra subsista? El mismo creador. No es cierto que Él creó, dejó leyes que rijan esa creación y se apartó. Y ahora se dedicó a otras cosas. No, Él te creó, pero a la vez subsistes porque permanentemente Él está al cuidado tuyo. Eso es lo que quiere decir que por su poder subsistimos. Él mantiene funcionando todas aquellas leyes necesarias para que en sus criaturas se mantenga la vida. No lo dejó a la deriva. Él sustenta su creación. Noten, por ejemplo, en Hebreos 2:10, donde el apóstol Pablo nos recalca esto. Hebreos 2:10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que las hizo. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, es decir, Él las hizo, y por quien todas las cosas que subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es ese? ¿De quién está hablando Hebreos 2? Bueno, todo hebreo prácticamente. De Jesús. Y dice que el mismo que hizo las cosas es el mismo por las cuales esas cosas subsisten. ¿Ok? Él está al tanto. Mantiene al día todas las leyes a través de las cuales Él dispuso que funcionara su creación. Noten 2 de Pedro 3:5, 2 de Pedro 3:5, cómo recalca lo mismo. Hablando de los que intentan burlarse del Señor, dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Es interesante. La Escritura dice que Dios utiliza ¿qué elemento para que la tierra subsista? El agua y las leyes que la rigen, que Él estableció. Uno más, Colosenses 1:18. Colosenses 1:18, a manera de resumen de este primer punto. Vamos a leer el 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Cristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué tenemos aquí? Toda la creación subsiste en el Creador. Vamos acomodando los pensamientos ahí. Toda la creación, repito, subsiste en el poder del Creador. El mismo que creó es el mismo que sostiene, cuida, vigila, protege su creación. Y entonces, ¿cuál es el mensaje de Dios a través de la observancia del sábado? Al recordarnos que Él es el Creador. En primer lugar, Dios quiere recordarnos cada vez que tenemos la oportunidad de guardar su santo sábado, que Él es el que provee para nosotros. ¿Qué provee? Todo. Trabajo, salud. No hay uno sin el otro.
¿Qué más? Alimento, vestido. Gracias. ¿Qué más provee? Sí, salud. ¿Provee familia? ¿O quién hace que venga la familia? El Creador. Si usted echa una mirada a su alrededor, Él provee todo. La familia, pero ¿y cómo la alimento? Él provee para que la alimente. ¿Ah? ¿Correcto? Crea la familia, pero me da los medios para que yo la sustente. Él es el creador y a la vez sustentador. Entonces, aquí está la doctrina bíblica de la providencia, pero además de proveernos en este mensaje de creación o pertenencia a través de la observancia del sábado, tenemos también protección. La creación subsiste en Cristo porque Cristo la protege. ¿Sabía usted que si no es por la providencia de Dios, Satanás nos hubiera destruido a todos hace tiempo? ¿Recuerdan la historia de Job? No está allí en vano. Es para recordarnos quién nos cuida de los ataques del enemigo. Dios provee protección. ¿Qué más provee? Embellecimiento. Provee embellecimiento. Protección, sí, ya mencionamos. Provee embellecimiento. Sabiduría. Hermanas queridas, si tan solo pudiéramos captar que Dios provee el embellecimiento, no tendrías ninguna necesidad de intentar embellecerte de otra forma. Así como Él provee para ti el alimento para que puedas subsistir, Él también da el embellecimiento. Claro que el que más le interesa es el interno, porque llegará un momento en que nos proveerá de belleza a plenitud perfecta. Por lo tanto, no le preocupa mucho que algunos de nosotros no seamos tan agraciados. Esa no es preocupación para Él. Vamos a volver a recuperar su imagen. Y su imagen no fue solamente en el aspecto espiritual. Recuperaremos imagen visible, perfecta. Así que no le preocupa mucho el embellecimiento físico por ahora. ¿Qué más provee? Rejuvenecimiento. En esa providencia a su creación provee rejuvenecimiento. Usted sabe que cada cierto periodo de años hay un poquito de discusión en eso, en los duchos en esa área, pero hay cierto acuerdo en que cada 10 años aproximadamente, promedio, somos renovados totalmente nuestras células. Totalmente renovamos. Y entonces, ¿por qué envejecemos? El problema del pecado, ya una ley que es irreversible. ¿Ok? Se renuevan las células, pero el mal del pecado sigue estando ahí. Entonces vamos degenerándonos hasta que llegamos al ocaso y morimos. Pero, hermanos queridos, el primer mensaje que Dios tiene para nosotros al observar el sábado es que venimos de sus manos.
Él es nuestro creador, no nos hicimos nosotros mismos. Ese es el punto central, en el primer punto que quisiera dejar claro. Dios es el creador. Y por lo tanto nos reunimos cada sábado, además de otros días, pero cada sábado, para darle gloria, para darle honra, porque Él nos creó y a partir del momento en que nos creó, nos sustenta. ¿Ok? Pero no solamente hay en la observancia del sábado un mensaje de creación y pertenencia, hay otro mensaje. Y en este caso lo tenemos en el mismo mandamiento, Éxodo 20, 8 al 11, pero no como está estipulado en Éxodo. Así que no busquen Éxodo, sino como está estipulado la segunda vez que recapitula la ley Moisés. Deuteronomio 5. Deuteronomio 5. Aquí está el segundo mensaje del sábado, pero vean lo curioso, porque hay una variación aquí muy interesante. Deuteronomio 5, de los versículos 6 hasta el 21, ahí están de nuevo todos los 10 mandamientos, pero en lo que respecta al cuarto mandamiento, la redacción es totalmente otra de la que tenemos en Éxodo 20. Nosotros sabemos de memoria los 10 mandamientos y Éxodo 28 al 11, pero la redacción del cuarto mandamiento en Deuteronomio 5 es totalmente otra. La razón por la cual hay que guardar el sábado, según Deuteronomio 5, es otra, además de la de Éxodo 20. Leámoslo y vamos a ver cuál es el mensaje que hay del sábado aquí para nosotros, o de la observancia del sábado. Dice así, versículos 12 en adelante. Deuteronomio 5, 12 en adelante. Presten mucha atención. Guardarás el día de sábado para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Y si siguiéramos leyendo en Éxodo 20, vamos a leer, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, etc. Ahora vean el cambio aquí. Cuando tiene que dar la razón por la cual guardar el sábado, dice: acuérdate, verso 15, que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de sábado. ¿Qué tenemos aquí? Una redacción totalmente diferente. Una razón totalmente diferente a la que se nos presenta en Éxodo para guardar el sábado. Según el registro bíblico en Éxodo, el sábado se guarda en señal de aceptación de Dios como creador y por lo tanto sustentador nuestro. Pero según Deuteronomio 5, el sábado debe guardarse como señal de que Dios es libertador, redentor. El segundo mensaje entonces de la observancia del sábado es un mensaje de redención, de salvación. ¿Por qué? Según el texto, dice: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de sábado. Entonces, hermanos queridos,
Hay dos razones fundamentales para guardar el sábado. Primero, en señal de aceptación de Dios como creador, reconocimiento de que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pero segundo, en reconocimiento de que ese Dios que nos creó y nos sustenta, nos rescató. El ejemplo base que se utiliza en el texto es el de la liberación de Israel de Egipto. Dios los liberó de manos de Faraón. Pero eso es una figura. Lo que aconteció a Israel en Egipto, la liberación con mano fuerte por parte del Señor, de los lazos de Egipto y su Faraón, es un símbolo. O sea, eso ocurrió en la realidad, pero es una figura. Representa algo. ¿Qué representa? Hay 4 elementos aquí en el texto que nos ayudan a entender qué representa esta liberación. Dice: acuérdate que fuiste, ¿qué? Siervo. La razón por la que debes guardarme el sábado es porque fuiste siervo. Allá, Éxodo 20, acuérdate que eres mi criatura. Pero ahora, acuérdate que eres mi criatura redimida. Y la forma de explicar que fuimos redimidos es por pasos. Nos dice en primer lugar, acuérdate que fuiste siervo. Israel fue siervo ¿de quién? De Egipto. ¿En manos de quién? ¿Y quién representa a Faraón en la Biblia? ¿Ah? ¿Quién dice la Biblia que es Faraón? Miren, Isaías 27. Isaías 27. El versículo 1. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Hay un dragón que dice en la escritura al que Dios va a matar, y dice que ese dragón está en el mar. ¿Qué elementos son estos? ¿Qué está detrás de esto? ¿Qué quiere decirnos el Señor? Hay un dragón, hay un mar. ¿Eso les recuerda algo? Vean, el mismo Isaías 51, en este caso, Isaías 51, versículos 9 en adelante. Isaías 51, 9 en adelante. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar? Ahora nos da un nuevo elemento en relación al mar. Es un mar que se secó. ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los, ¿quiénes? Redimidos. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? ¿Ya te has olvidado de Jehová tu hacedor? Ahora noten cómo combina las dos razones por las cuales guardar el sábado. Dice, yo soy tu redentor, pero también dice, yo soy tu hacedor. Aquí las combina. ¿Ya te has olvidado de Jehová tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra?
Y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? ¿A qué está haciendo alusión él aquí? Cuando libertó a su pueblo con mano fuerte de Israel, o de Egipto, al pueblo de Israel en Egipto. Noten ustedes en Ezequiel 29, aquí nos identifica quién es ese dragón. Ezequiel 29, versículo 1 al 3. En el año 10º, en el mes 10º, a los 12 días del mes, vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran, ¿qué? Dragón, que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Ok. Repasemos, hermanos. ¿De dónde libera Dios a Israel? De Egipto, que estaba en manos de ¿quién? De Faraón. ¿Y cómo llama la Biblia a Faraón? El dragón. Entonces, ¿de manos de quién liberó Dios a Egipto? Del dragón. ¿Y quién es el dragón en la Biblia? Satanás. Entonces, ¿de manos de quién liberó Dios a Egipto? A Israel. De Satanás. Y eso se llama redención. Aplicación para ti y para mí. ¿De dónde nos liberó el Señor? ¿De quién éramos siervos? ¿Qué tiene para decirnos la palabra de Dios sobre eso? ¿De quién éramos siervos? En Romanos 6. Romanos 6. Ellos servían en Egipto a Faraón. Nosotros a quién servíamos antes de ser liberados de su poder. Ajá. Romanos 6. Vamos a leer el 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos o siervo, para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos, siervos, dulos es en el griego, siervos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, ¿de qué era símbolo la liberación de Egipto? De Israel. De la liberación del pecado nuestro, de las garras en las que nos tenía nuestro pecado, de las garras del dragón, de Satanás, la esclavitud del ser humano, el poder de Satanás está simbolizada por la esclavitud de Israel en manos de Faraón, el dragón. Entonces, cuando Dios les dice, volviendo al texto de Deuteronomio 5, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Y este es el segundo elemento que nos ayuda a entender de qué es que nos liberó el Señor. Y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de sábado. ¿Cómo lo sacó? Dice, con mano fuerte. ¿Y de qué símbolo es? ¿De qué? Un sinónimo de fuerte o fuerza. Poder, ¿eso qué les recuerda en Romanos? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Es el mismo lenguaje, hermanos. Con mano fuerte fue liberado Israel de Egipto. Con mano fuerte fuiste liberado tú del poder del dragón que se llama Satanás.
Por lo tanto, Dios te pide que guardes el sábado. Dos razones fundamentales para guardarlo. ¿Qué pasa? Ustedes van a encontrar a quienes les dirán, no, el sábado no es para nosotros. Y no discuta eso, hermano. Porque puede que la persona que se lo esté diciendo a usted tenga razón. El sábado es solo para los que han sido redimidos del poder del dragón por el poder de Dios. Si usted no ha sido redimido del poder de Satanás y todavía está en Egipto, Dios no le pide a usted que guarde el sábado. Él dice, porque fuiste redimido, acuérdate dónde estabas, de dónde te saqué, por lo tanto, guardarás mi sábado. Pero si no has sido redimido del poder del enemigo, Dios no te pide que guarde el sábado. Y así es. Yo recuerdo un día, estaba allá por zona sur hace algunos años y andaba visitando personas para estudiar con ellos la Biblia en casa, y encontré a un amigo, ya nos conocíamos, éramos amigos, pastor evangélico él, y él estaba limpiando el césped, ¿no? Y yo le pregunto, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y qué haces? ¿No me ves? Sí, pero mi pregunta es, ¿por qué hoy? Y él me dice, no entiendo. ¿Qué no entiendes? ¿Y por qué me pregunta que por qué hago esto hoy? Le digo, sí, es que hoy es sábado. Me dice, ¿y eso qué? ¿Acaso yo soy adventista? Y yo le digo, oh, empiezo a entender lo que no entendía. El sábado lo dio Dios para los adventistas del séptimo día, como si ni existían cuando Él lo dio. Si te entiendo bien, porque tú eres pastor evangélico, entonces Dios no te pide que guardes sábado, se lo pides a los adventistas, y todos los mandamientos también, los otros. Y él insiste, no, es que yo soy evangélico, no soy adventista. Yo no había entendido que el sábado es para los redimidos. Conversamos un poco, tampoco, yo no creo que no entendió, sino que no aceptó. Pero ahí donde les menciono, no discuto. Si él insiste, la persona insiste, eso no es para mí, está en lo cierto. El texto dice, acuérdate que fuiste siervo en Egipto y ya no. Por lo tanto guardarás mi sábado. Pero si sigues siendo siervo en Egipto, Dios no te pide que guardes el sábado. No discutas con quien no ha sido liberado de Egipto. Solo para los liberados por la poderosa mano de Dios, del poder del dragón, es el santo sábado. Ahora, en este punto, ¿cuál es el segundo mensaje del sábado? Redención. ¿Y el primero? Creación. En este segundo punto yo quiero recalcar lo siguiente. A los que aceptamos el sábado como día del Señor, generalmente se nos acusa de enseñar salvación por las obras, porque desdichadamente en eso habían convertido los judíos la observancia del sábado. Pero la observancia del sábado que Jesús vino a restablecer no tiene que ver nada en lo absoluto con la observancia judía del sábado, para nada. Ellos habían tergiversado la observancia del sábado a tal grado que solo al sábado le habían añadido 613 preceptos según la Mishnah, solo al sábado. 1500 preceptos le añadieron a todos los 10 mandamientos según el Talmud, que es otro documento que contiene toda la creencia judía. Pero solo al sábado le añadieron 613. Así que cuando Jesús viene
a enseñarles, a recordarles, a restablecer cómo se guarda el sábado. Para ellos, es más, lo estaba violando. No tenían la más mínima idea de cómo se guardaba el sábado. Si a rato habían dejado de ser el pueblo de Dios. Solo faltaba que se cumpliera la profecía, donde serían ya oficialmente desechados, excepto el remanente que siempre se mantuvo entre ellos. Pero algunos se confunden con eso, y cuando Jesús viene a restablecer la verdadera observancia del sábado, lo que había dado al principio, ellos no entendieron nada. Es más, lo mataron y lo acusaban de violar el sábado. Cuidado, aquellos que enseñan que Jesús violó el sábado. Jesús no lo guardó, porque quienes decían que Jesús violó el sábado eran los enemigos de Cristo. Cuidado con quién te alías. Cuidado. Quien enseñaba que Jesús no guardó el sábado fueron los enemigos de Cristo. Pero ¿qué es lo que quiero rescatar aquí, hermanos? Se nos acusa de enseñar salvación por las obras, por guardar el sábado. Pero miren lo interesante. ¿Qué dice el mandamiento del sábado en sí? El mismo mandamiento. 6 días trabajarás, harás todas tus obras. ¿Okay? Mas el séptimo día es para Jehová tu Dios. No harás en él, ¿qué cosa? Eso les trae algo a la memoria. ¿Ah? Descansa, sí. Es que él dice no harás, es una acción de él hacia nosotros, o sea, él va a lograr que no lo hagamos. Okay. No harás en él obra alguna. ¿Qué está tratando de recordarnos? En este mensaje segundo del sábado como señal de redención. Cuando nos dice no harás en él obra alguna, lo que nos está tratando de decir no es tanto que no vaya a chapear y que no vaya a pegar blog y eso. Por supuesto que involucra eso, pero hay algo más detrás de eso. Está diciéndonos en este plan de redención, en la forma en la que yo he estipulado para liberarte del poder del dragón, no hay campo para obras tuyas, no harás obra alguna, toda la obra es mía. No hay salvación por obras. El propio mandamiento, la forma en la que está estipulado el propio mandamiento en sí, es una enseñanza a todo el mundo, a todo el globo, de que la redención en Cristo no es por obras. No harás en él obra alguna. Es todo lo contrario de lo que algunos intentan ver en el sábado. Reconocerlo a él como el único que nos da la salvación gratis. No harás en él obra alguna. Estos dos elementos nos llevan a un tercero. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primer mensaje del sábado? Creación, subsistencia, pertenencia. Segundo mensaje, redención. Pero estos dos nos llevan a un tercero. Si Él es el creador y Él es el que nos redimió, entonces la razón principal para reunirnos es el sábado, es para hacer ¿qué hacia Él? ¿Ah? Adorarlo. Adorarlo. Es para adorarlo. Nos reunimos como pueblo de Dios en los diferentes lugares y rincones del mundo cada sábado para adorar al que nos creó y nos redimió. Es por eso que la palabra del Señor nos lo presenta así en Apocalipsis 14, en el mensaje central de los 3 ángeles, en el meollo del mensaje de los 3 ángeles, dice el versículo 6: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ese evangelio, ¿qué es lo que trae? Redención. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria,
porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Noten? ¿Qué hay aquí? De parte de Dios, creación y redención a través del Evangelio. Y al unir esos dos elementos, dice entonces el escritor bíblico, adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Para eso existimos, para adorarlo. Pero Si ustedes analizan el capítulo 4, los versículos del mismo Apocalipsis, los versículos 8 en adelante, dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, los que estaban delante del trono, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de él, del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Por qué se lo adora? Porque Él creó. Pero si vamos al capítulo 5 para cerrar, y leemos a partir del versículo 8: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Notan la razón aquí? Redención. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Estamos aquí en la adoración celestial. La razón para adorarlo: porque es creador y porque es redentor. Entonces, el tercer mensaje del sábado es: como seres creados y redimidos por el mismo creador, existimos para adorarlo. Ahora, siendo que esto es así, hermanos queridos, ¿cuál es entonces el mensaje de la iglesia adventista del séptimo día para el mundo? ¿Cuál es el mensaje de la iglesia cristiana adventista del séptimo día para el mundo católico? ¿Para qué existimos nosotros en relación al mundo católico? Es para llevar a su conocimiento de que hay un Dios creador y redentor, y que solo a Él se lo debe adorar. Que porque Él es el único creador, solo a Él se lo debe adorar. Que porque Él es el único redentor, solo a Él se lo debe adorar.
El mensaje de la Iglesia Cristiana Adventista para el mundo católico es que la palabra del Señor enseña que no podemos adorar al Papa, ni a María, mujer a la que amamos, ni a los santos. Solo se adora al Creador, al sustentador. ¿Cuál es el mensaje de la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día para el mundo mormón? ¿Qué es lo que debes compartir como adventista del séptimo día? ¿Qué tenemos los adventistas para compartir con el mundo mormón en relación a esto? Necesitamos llegar a ellos para compartir la maravilla bíblica de que solo hay un Dios creador y que no es cierto que hay multiplicidad de dioses y que nosotros llegamos a ser dioses después de morir y que no es cierto que el Padre de Cristo tiene Padre y que ese Padre también tiene Padre y el Padre del Padre tiene Padre. Nuestros amigos de la Iglesia de Dios de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, necesitan saber, a través de la palabra de Dios y por medio de un adventista, que solo hay un Dios para adorar. Y que ese mismo Dios, como es único, es también el único Redentor. Y que no es cierto que para poder entrar finalmente en el cielo necesita el visto bueno de José Smith. Que el único visto bueno que necesita es del único mediador entre Dios y los hombres, que es el mismo Redentor y se llama Jesucristo. Tenemos un mensaje para compartir con el mundo mormón. Y ese mensaje involucra que sepan que el ángel Moroni que descendió para decirle a José Smith que ya no es el sábado el día de guardar, sino el domingo, porque ellos argumentan que ellos no guardan el domingo porque el Papa lo estableció, sino porque a José Smith en revelación directa por el ángel se le dijo que es el domingo en vez del sábado. Entonces necesitamos llegar a ellos. Cuando lleguen a su casa, no lo rechace, invítelo a estudiar la palabra del Señor. La verdad no le teme a la mentira. Y ayúdenle a entender que hay un solo mediador y se llama Jesucristo. Y que ese mediador, ese Redentor que es a la vez nuestro Creador, pide su sábado como reconocimiento de esas dos obras suyas. ¿Y cuál es el mensaje de la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día para el mundo protestante evangélico? Que hay un Dios en los cielos, creador y redentor, y que es el único que debe ser adorado y no el sol. ¿Y qué tiene que ver eso con el mundo evangélico? El día que guarda el mundo evangélico, nuestros queridos hermanos evangélicos, es el día establecido para la adoración al sol desde las naciones paganas más antiguas. No tiene nada que ver con la adoración al Señor. Y el mundo evangélico necesita escuchar de parte de cristianos que aceptan la Escritura tal y como está, que hay un solo Dios a adorar y que no es ni el sol ni el Papa a quien ellos adoran en su domingo. Y tienen que saberlo, porque ya no hay tiempo. Y a menos que lo sepan y dejen de guardar el día del sol y adorar en esa forma al papado, recibirán la marca de la bestia. No puedes pasarte por allí sin preocupación alguna, topando en el camino, teniendo en el trabajo, teniendo vecinos, hermanos queridos evangélicos, en adoración a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Hay que buscarlos y decirles que solo hay un Dios para adorar, y ese Dios pide la observancia. ¿Y cuál es el mensaje de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para el mundo testigo de Jehová?
¿Tiene la iglesia adventista del séptimo día algún mensaje para los testigos de Jehová en relación a este punto? Oh, sí. Ellos necesitan saber que el Dios que creó es el mismo Dios redentor, que quien nos redimió no es un Dios pequeñito, no es un semidios, a quien el Dios más grande hizo. No, es Dios todopoderoso. Dios sobre todas las cosas, según Romanos 9:5, y cambiado en la versión de ellos, para que no diga eso. Pero necesitan llegar, o que alguien llegue. Cuando lleguen a tu casa, no los despidas, pásalos, invítalas a entrar y comparte con ellos la escritura, porque ya no hay tiempo. Y tenemos un mensaje como adventistas del séptimo día que llevar al mundo. Testigo de Jehová. Necesitan saber que ese Dios creador pide de ellos, por creación y por redención, la observancia del sábado como día de reposo. Y que ese pueblo que se una a Él en adoración le dará finalmente su sello para que pase a la eternidad. Hermanos queridos, somos privilegiados con el mensaje del sábado. Pero por otro lado, no tendremos ningún poder para compartir con las demás personas, amigos queridos, cristianos de diferentes credos, a menos que la observancia del sábado sea una realidad para nosotros. Ningún poder habrá en ti ni en mí al compartir con ellos que el sábado es señal de creación y redención, si en tu propia vida, si en mi propia vida no se miran los frutos de la redención. Eso no solo es un obstáculo, sino una burla al Evangelio. Recuerda, será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo por testimonio. Cuando la observancia del sábado en ti y en mí se vuelve la realidad que debe ser, que vengo aquí para adorarlo porque Él me creó y Él me redimió, entonces mi vida, sin que toque ninguna puerta, será el mensaje para todas esas personas. Y me estarán observando día con día, en la casa, en el trabajo, donde esté, y querrán imitar tu vida y la mía. Estaremos entonces predicando el Evangelio. Pero no podemos predicar el Evangelio a través de la observancia del sábado, enseñar de que hemos sido redimidos, cuando de pronto decidimos que este sábado no voy a dedicarlo a la adoración de Dios, voy a hacer mis cosas. Y allá de pronto, al mes volví a aparecer. ¿Y qué hice en esos otros sábados? Violando. Puedo entender. Y lo que voy a decir aquí lo voy a decir con mucho cuidado, pero con total convicción. Puedo entender por qué lo hago o lo haces. Por no haber experimentado la redención. Quien hace eso no ha sido redimido. El redimido existe para adorar a quien le redimió. Y no coge vacaciones. El Redentor estipuló: este día es para mi adoración en forma exclusiva. Si soy redimido, solo a eso dedicaré, no unos cuantos sábados, todos los sábados de mi vida. Pero si de pronto apareció una fiesta, vamos allá. De por sí ya fui al culto en la mañana, ya cumplí. Pobrecito no ha sido redimido. Además, Dios no le pide que guarde el sábado. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y quien no ha sido redimido no puede guardar ni el sábado ni nada. Y Dios es justo. Si Él me pide algo que yo no puedo, seré un Dios injusto. Y Romanos 8 dice que los que no son guiados por el Espíritu no pueden, no es que no quieren, no pueden sujetarse a la ley de Dios. Hermanos queridos, en la observancia del sábado, el Señor tiene dos mensajes preciosos para nosotros. Número uno, Él te creó. No es cierto, como enseñan los profesores en la universidad y en los colegios, que viene de un renacuajo.
tienes un origen más digno. Y Él vino aquí a demostrarnos cómo es y que nos creó. Desdichadamente, al haber abandonado el hombre la observancia del sábado por incitación de Satanás, se introdujo la idolatría y el ateísmo. Si nunca se hubiese abandonado la observancia del sábado, No hubiera existido nunca en nuestro planeta un solo ateo o idólatra. ni ningún idólatra ni ningún ateo. A partir del momento en que se abandonó la observancia del sábado, empezó la idolatría, porque el hombre no puede estar sin adorar. Dios puso en su corazón el adorar, y al apartar a su creador, Él va a adorar a lo que sea, y si no hay nada que se aparezca, se va a adorar Él. Pero cuando el santo sábado, instituido por el Señor, se mantenga en nuestra mente, mantendremos en nuestra memoria frescamente todos los días dos cosas: fuimos creados por Él, nos sustenta después de crearnos permanentemente, pero como nos escapamos de sus manos por causa del pecado al caer en manos del dragón, además de eso, además de crearnos, nos rescató. ¿Y por qué hizo esas dos cosas? Entonces decidimos unir nuestras voces a los 4 seres celestiales y a los 24 ancianos y a toda la creación del universo para adorarlo por los siglos sin fin. Que esa sea tu experiencia y que esa experiencia pueda hacerte crecer cada día más en su conocimiento y en los planes maravillosos de redención definitiva que tiene para ti y para mí. Que Dios pueda bendecirte mucho esta noche.